Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estéis pasando un día genial. Hoy traemos un tema que sé que a muchos de vosotros os va a encantar, y es que vamos a meternos de lleno en el mundo de nuestras estrellas turcas favoritas. ¿Recordáis a la carismática Demet Özdemir? Pues bien, la hemos visto en España recientemente. Y lo más jugoso, lo que de verdad os va a sorprender, es la reacción de Can Yaman ante esta visita. Sí, habéis leído bien. Prepárense porque esto tiene todos los ingredientes para ser un notición. Si sois fans de Demet y Can, o simplemente os gusta estar al tanto de todo lo que rodea a estas figuras tan populares, este vídeo es para vosotros. Así que si aún no lo habéis hecho, os invito de corazón a que le deis al botón de suscribirse y activéis la campanita, así no os perderéis nada de lo que traemos. Como sabéis, Demet Özdemir es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, y España no es la excepción. Hemos seguido de cerca su trayectoria, desde sus primeros papeles hasta consolidarse como una de las figuras más cotizadas de la televisión turca. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un auténtico fenómeno. Pero lo que realmente nos trae hoy aquí es su reciente paso por nuestra querida España. Y sí, fue un evento que no pasó desapercibido, y mucho menos para Can Yaman. La pregunta del millón es, ¿qué hizo Can? ¿Qué dijo? ¿Cómo reaccionó ante la presencia de quien fuera su coprotagonista y para muchos, su pareja en pantalla y en la vida real? Pues bien, la visita de Demet Özdemir a España no fue precisamente un viaje secreto. Aterrizó en Madrid hace poco tiempo y la noticia corrió como la pólvora. Los medios de comunicación, los fans y las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones. Las cámaras la esperaban en el aeropuerto, y ella, siempre profesional y amable, regaló algunas sonrisas y declaraciones breves a la prensa. Se sabía que iba a participar en un evento muy especial, una presentación de una marca que la tiene como embajadora. Y, claro, esto siempre genera revuelo. Los que la seguimos sabemos que cada aparición de Demet es un acontecimiento. Su estilo impecable, su energía contagiosa, todo en ella llama la atención. Mientras tanto, en el universo mediático de Can Yaman, la atención estaba, como no, también centrada en él. Can, con su imparable carrera y su legión de seguidores, nunca está lejos del foco público. Sus proyectos, sus viajes, sus declaraciones, todo es analizado al detalle. Y es aquí donde entra la parte intrigante de nuestra historia. Cuando se confirmó la visita de Demet a España, las preguntas sobre Can Yaman empezaron a surgir como por arte de magia. ¿Estaría en España? ¿Se encontrarían? ¿Qué pasaría si coincidieran? Las especulaciones eran infinitas, alimentadas por el recuerdo de su química innegable en la serie que los catapultó a la fama mundial, Erkenci. Para los que no lo recuerden, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman dentro y fuera de la pantalla fue de lo más comentado. Su conexión era tan palpable, tan real, que muchos creían firmemente que su romance de ficción se había trasladado a la vida privada. Hubo rumores, hubo fotos, hubo un y sí, pero nunca una confirmación oficial por su parte. Y como suele suceder con las parejas de Hollywood y de la industria turca, las cosas se enfriaron, los caminos se separaron, y cada uno siguió su rumbo profesional. Pero el cariño del público, esa complicidad que crearon, perdura. Ahora, volvamos a la España de Demet. Ella estaba aquí brillando en su evento, demostrando por qué es una de las actrices más queridas. ¿Y Can Yaman, dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Pues bien, amigos míos, esta es la parte que os va a sorprender. La información que ha llegado a nuestros oídos, y que está empezando a sonar con fuerza en los círculos de fans y en algunos portales de noticias del corazón, apunta a que Can Yaman estaría enterado de la visita de Demet. Y no solo eso, sino que su reacción, según se rumorea, ha sido bastante interesante. Se habla de que Can Yaman, a pesar de que sus caminos profesionales y personales ya no estén unidos, ha mantenido un interés por la trayectoria de Demet. Es normal, ¿verdad? Cuando compartes tantos momentos, tantas experiencias, es difícil que no quede una especie de afecto o curiosidad por lo que hace la otra persona. Y en el caso de Can, parece que este interés se ha manifestado de forma sutil pero significativa. Algunas fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato pero que tienen acceso a información privilegiada, sugieren que Can Yaman habría sido informado de la presencia de Demet en España. Y aquí viene lo bueno.
Se dice que en lugar de ignorar la noticia o mostrarse indiferente, Can Yaman habría tenido un gesto que ha sorprendido a muchos. No se trata de una aparición pública conjunta, no, eso sería demasiado fácil. La sorpresa reside en algo más personal, algo que demuestra que a pesar del tiempo y la distancia, el recuerdo de su conexión sigue ahí. Se rumorea que Can Yaman habría enviado un mensaje privado a Demet Özdemir para desearle éxito en su visita a España y en el evento que tenía programado. Sí, habéis oído bien. Un mensaje privado. Un gesto que, aunque pueda parecer pequeño, tiene un gran significado. Piensen en ello. En un mundo donde las apariencias lo son todo, donde las redes sociales dictan gran parte de la comunicación pública, que Can Yaman decidiera enviar un mensaje directo y personal a Demet, habla de una conexión que va más allá del mero interés profesional o mediático. Podría interpretarse como un guiño a su pasado compartido, un reconocimiento a la influencia mutua que tuvieron en sus carreras, o simplemente un acto de cortesía y afecto entre dos personas que vivieron algo importante juntas. La noticia, aunque todavía en el terreno de los rumores y las filtraciones, ha generado un torbellino de reacciones entre los fans. Por un lado, están los que se alegran enormemente de este supuesto contacto, interpretándolo como una señal de que el cariño entre ellos perdura y que quizás podría haber una amistad sincera entre ambos. Ven en este gesto la madurez de dos personas que, después de una relación intensa, han sabido evolucionar y mantener un respeto mutuo. Para ellos es una prueba de que lo que vivieron fue genuino y que, aunque el amor romántico haya terminado, el cariño y la admiración pueden continuar. Por otro lado están los más escépticos, aquellos que ven en este rumor una simple estrategia mediática o una invención para avivar la llama de la nostalgia. Pero, siendo honestos, ¿qué gana Can Yaman con inventarse un mensaje? Si quisiera algo mediático, probablemente haría una declaración pública o publicaría algo en sus redes sociales. Este supuesto mensaje es algo íntimo, algo que solo ellos dos sabrían. Y precisamente por eso es que tiene tanto potencial para ser cierto y a la vez tan sorprendente. La discreción de este supuesto gesto es lo que lo hace tan fascinante. No hay fotos, no hay declaraciones públicas de Can Yaman sobre Demet en España. Simplemente se habla de un mensaje privado. Y esa sutileza es lo que me lleva a pensar que quizás hay algo de verdad en todo esto. En un mundo saturado de sobreexposición, un mensaje discreto y personal tiene un valor añadido. Demuestra que a pesar de ser figuras públicas de talla mundial, todavía hay espacio para la intimidad y el respeto en sus interacciones. Y si esto fuera cierto, ¿qué podríamos deducir de la personalidad de Can Yaman? Pues que a pesar de su imagen a veces controvertida y de su vida pública tan intensa, parece ser un hombre que valora las conexiones pasadas. Que a pesar de seguir adelante con su carrera y su vida, no olvida a las personas que han formado parte importante de su historia. Es un rasgo de nobleza, ¿no creéis? Un signo de que, más allá de los flashes y los titulares, hay una persona con sentimientos y recuerdos. La visita de Demet Özdemir a España, por lo tanto, no solo ha sido un evento para sus fans en nuestro país, sino que ha movido hilos en la órbita de su expareja. Es un recordatorio de que, aunque las historias de amor de las celebridades a menudo terminan o se transforman, las huellas que dejan en nuestras vidas, y en sus vidas, pueden perdurar de formas inesperadas. Personalmente me parece un gesto muy humano y maduro por parte de Can Yaman. Demuestra que incluso después de una ruptura, se puede mantener un respeto y un cariño por la otra persona. Y esto es algo que admirar. En un mundo donde las relaciones a menudo se tornan amargas, este tipo de actitudes nos dan esperanza y nos muestran que es posible mantener la dignidad y el afecto. Por supuesto, seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier confirmación o desmentido que pueda surgir. Pero por ahora nos quedamos con la intrigante posibilidad de que Can Yaman, ante la llegada de Demet a España, haya tenido un detalle que ha sorprendido a muchos. Un detalle que habla de su carácter, de su pasado compartido y de la compleja red de relaciones que existen en el mundo del espectáculo. Así que, ¿qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que Can Yaman realmente le envió un mensaje a Demet? ¿Cómo interpretaríais este supuesto gesto? Me encantaría leer vuestros comentarios aquí abajo. Vuestras opiniones son lo que hace que este canal sea tan especial. En resumen, hemos hablado de la reciente visita de Demet Özdemir a España, un evento que captó la atención de todos. Y lo más intrigante, la posible reacción de Can Yaman, un supuesto mensaje privado deseándole éxito,
un gesto que, de ser cierto, nos revela mucho sobre su carácter y su forma de gestionar las relaciones pasadas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir esta información tan jugosa con vosotros. Si os ha gustado este contenido, si os ha parecido interesante y os ha mantenido con la intriga hasta el final, por favor, dadle un buen asterisco me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda un montón a seguir creando contenido. Compartid este vídeo con vuestros amigos, con otros fans de The Metican, para que todos se enteren de esta sorprendente reacción. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.